Juan José Arriola nació en Zapotlán, en más o menos del 18 de septiembre de 1918, una época en la cual Zapotlán el Grande era todavía un pueblo remoto al sur de Jalisco, lejos de los grandes centros culturales como son Guadalajara, Ciudad de México, y bastante más bosque que construcción humana, ¿no? Por esta circunstancia se empezó a generar un poquito este mito de que Arriola se formó por su genialidad, de que Arriola se formó porque pues, era una especie de ente casi mitológico entre esta barbarie, ¿no?, que era Zapotlán. Y ese mito durante mucho tiempo se alimentó entre la comunidad cultural y estuvo bien, todos nos lo creímos, ¿no? Pero sí llega uno a preguntarse cómo es posible que un jovencito de 11, 12 años estuviera leyendo autores como Kafka, estuviera leyendo autores como Papini, cuando ni siquiera estaban pues, traducidos al español o apenas estaban siendo traídos a nuestros idiomas, ¿no? Y eso de inmediato pues, te hace pensar que la ciudad no era este espacio agreste, medio barbárico, sino que había un movimiento cultural, ¿no? Y esto es una realidad que poco a poco todos los que estudiamos letras, todos los que estamos formando parte de esta comunidad, nos hemos dado a la tarea de investigar. Arriola, desde mi punto de vista, tiene una cualidad innata, pero definitivamente el trabajo le permite cincelar y hacer aquello que tú lees, otra vez te digo, con esa cuestión dialógica, tú lees a los textos de Arriola y él te habla de todas las corrientes de pensamiento del mundo. Él te habla, dialoga con los textos bíblicos, dialoga con el lector, dialoga con un ser supremo. Porque a los 12 ya debo de considerarme y decirles a ustedes que era un lector no solo abundante, sino que comenzaba a ser experto. Resulta, sí, si piensas un poco, que a los 12 años, Juan José Arriola, estamos hablando de 1930, ¿sí? 1930, Arriola, con 12 años de edad, hubiese ya leído a Whitman, Papini, Marcel Zwoff, Baudelaire, todos estos. Dices, bueno, a los 12 años es difícil que alguien lo haya hecho, pero además en una ciudad pequeña de provincia. Se tiene reconocido que Zapotlán producía en gran medida gran parte del maíz que se consumía a nivel República Mexicana. Estamos hablando entonces de un Zapotlán agrícola que relativamente se acababa de integrar a esta red nacional de las principales plazas comerciales de la República Mexicana con la introducción del ferrocarril, en un acontecimiento que se suscita en el año de 1901. No es sino hasta el año de 1908 cuando personalmente Porfirio Díaz, presidente de la República, hace personalmente, valga la redundancia, la inauguración de este ramal ferroviario Guadalajara-Manzanillo. Y a partir de este momento pues viene un segundo respiro o auge comercial que experimenta esta población, que logra comunicarlo con las principales plazas de la República Mexicana. Un pueblo relativamente pequeño, estamos hablando de una población no mayor a 20,000 habitantes, un pueblo de grandes calles anchas como las conocemos hoy día, un pueblo con una arquitectura dominante, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, afrancesada, por esos impulsos y estímulos que Porfirio Díaz realiza para poder convertir esta República Mexicana en la gran Francia de la América. El Zapotlán de Juan José Arriola y el Zapotlán de la Feria, él mismo lo describe como un dédalo de casas, como una cosa, una población en la cual a 2 cuadras de aquí terminaba Zapotlán, en una esquina que se llamaba La Borrasca, y luego seguían Potreros, en lo que hoy es El Seguro, todo eso. Y del lado de acá de San Pedro, pues terminaba precisamente en San Pedro, que entonces era una capilla. Y había una puerta que se llamaba Puerta de Cadenas con 2 pilastras de ladrillo con una cadena, como para dejar entrar o no entrar gentes. Y la cadena siempre estaba en el suelo.
No podíamos olvidar nosotros estos esquemas de una raíz rural relativamente o provinciana de lo que somos como Zapotlán el Grande y estos aires universales que nos llegaban, como torbellinos. Y esas combinaciones es, digamos, lo que yo llamaría justamente esta cultura tropicalizada. Lo vemos en nuestra propia arquitectura. Tenemos templos góticos que quizá no tienen la filigrana de los grandes templos góticos europeos. Aquí están replicados a lo chaparro y a lo gordo, porque también estamos en una geografía que reconocemos con muchos sismos. Éramos una réplica minimizada de lo que estaba pasando en las grandes ciudades. Por nuestro Zapotlán, en el tiempo en que él era joven, pues todo era muy pequeño, muy reducido. Además, había afectado bastante primero la revolución. Y cuando apenas las personas empezaban a sentirse tranquilas, a empezar a ver cómo iban a trabajar sus tierras, cómo se organizaban, casi luego se viene la Revolución Cristera, que aquí sí fue un lugar que afectó bastante. La guerra cristera es principalmente un conflicto de relaciones entre Iglesia y Estado. Se había promulgado la Constitución en 1917, hay artículos antirreligiosos, no son aceptados por la Iglesia esos artículos y hay un ambiente de tensión. Y la tensión se hace más fuerte a raíz de que en el 1926 se promulga lo que se conoce como Ley Calles. Lo que yo he podido visualizar a partir también de diversas lecturas, porque no viví ni evidencié ese tipo de acontecimientos, considero que la única culpa que tuvo el gobierno federal fue decirle a la Iglesia: vamos a llevar en buen orden lo que nos dice la Carta Magna o Constitución de 1917, donde lo del César es al César y lo de la Iglesia es de la Iglesia. Entonces, tu Iglesia, que tienes demasiado poder, yo necesito que no tengas tanto poder porque no me dejas avanzar a la sociedad mexicana. El episcopado siente que allí están desconocidos los derechos que tenemos como Iglesia y entonces acuerda qué llevar a cabo como protesta directa contra la aplicación de la ley reglamentaria y se establece que a partir de ese 31 de julio se va a suspender el culto público. Es decir, no va a haber ya misas, no va a haber bautismos, no va a haber primeras comuniones, no va a haber oficios donde participe un sacerdote, y lo cual significa para la gente, podemos decir que llega el fin del mundo. Ante este insulto, la Iglesia reacciona cerrando el culto. Fue la Iglesia la que verdaderamente cerró los cultos y no la Federación. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabía que con esta presión iba a encender los ánimos de los católicos y a enfrentarlos. Comienzan luego enseguida los levantamientos armados, porque la gente dice, ¿quiénes son los culpables de esto? Y aclaran que es el gobierno. Y entonces, en un ambiente post-revolucionario, la gente sabe de armas, la gente sabe de estrategia, y de hecho, pues la estrategia que se desarrolló fue la guerra de guerrillas. Y entonces se comienzan a dar los primeros levantamientos armados a los pocos días de suspendido el culto público, y esos levantamientos fueron allá en lo que es la región de Zacatecas y Durango. Porque estaba basado en Viva Cristo Rey, era el grito de guerra. Era Santiago y Cierra España, ¿verdad? O era Montjoie. Bueno, Viva Cristo Rey. Y esto a una parte muy importante del país la sumergió en una guerra civil.
en una serie de guerrillas y de asaltos y de tomas de ciudades y de cosas, fusilamientos, ahorcados. En la infancia de Juan Rulfo, mi propia infancia, está llena de estos sucesos trágicos que se volvían público, porque alguna vez en la plaza del pueblo llegaron a exhibir la cabeza cortada del chivo encantado, que era un célebre bandido, para que toda la gente se convenciera de que ya había muerto el chivo encantado y para que los que siguieran su ejemplo veían que les esperaba ese porvenir. Entonces fue otro descontrol. Aquello que apenas iba a empezar a organizarse, pues se vuelve a quedar todo por ningún lado. Todas las personas vivían con sobresalto, tenían que tener sus caballos siempre en el corral, donde no los vieran las tropas que venían entonces ya de un cuerpo militar, ya de los alzados que había también. Era muy accidentada la vida de esos años aquí en Zapotlán. Entonces la iglesia mantenía en gran medida, digamos, el bosquejo educativo de la comunidad. Recordemos que en la ciudad ya existía un seminario conciliar desde el año de 1868. Que era realmente en ese entonces pues una universidad, porque fue el nidal de grandes mentes que luego se desarrollaron, como fue el caso de sus propios tíos. Las escuelas oficiales, que eran sumamente escasas, creo que había dos, una nada más para niños y otra para niñas, esas escuelas se limitaban a dar una educación a la poca gente que se atrevía un poquito en esquemas ideológicos a enfrentarse a la iglesia en nuestra pequeña comunidad, porque obviamente por ser una comunidad, como bien lo referenciaba Juan José Arriola, conservadora, pues obviamente aquellos que no tenían una conciliación con esos ideales, pues eran en nuestra sociedad un poquito marginados. El padre José Mejía, que nació en el 1918, el mismo año que nació Arriola, y él nos platicaba cómo al llegar a la Cristera tienen 8 años de edad, y sucede pues que no había muchas posibilidades de ir a la escuela. El mismo padre Mejía dice que a los 8 años él no sabía leer y escribir, que veía los papeles y no los entendía porque pues eran así garabatos que no se comprendían, y que las escuelas públicas no existían por el ambiente de la guerra cristera, o sea, corrían peligro los maestros, y luego al revés también, los colegios católicos trabajaban a veces clandestinos o a veces no podían trabajar. Vámonos refugiando en las propias palabras de Juan José, cuando en el prólogo, creo, de lectura en voz alta, él nos declara a todos nosotros que sus primeras lecturas, en la medida de que él, como yo, fuimos víctimas, él en forma directa, yo en forma indirecta, de la guerra de religión que se abatió sobre México en los años veintitantos, 26, 27, 28, 29. Se cerraron las escuelas y él quedó sin escuela. Pero él cuando menos alcanzó hasta el 4º grado. Yo no pude entrar, no me quiso llevar mi papá a la escuela. Finalmente se desata este enfrentamiento iglesia-estado, pues Juan José Arriola se queda sin escuela, y en ese momento él carece de los conocimientos que en una aula se reciben por una parte académica, y empiezan a recibir tanto él como sus hermanos una educación, yo pienso que rigurosa y apegada a ciertos cánones en el seno familiar, con el auxilio tanto de sus tíos como de su padre, quienes dan este fortalecimiento y este cobijo inicial en el campo de la lectura y la escritura a esta familia Arriola Zúñiga. No fue exclusivo, pero sí tenía fuera de lo común, lo que decía el padre Alfredo, lo común es que nadie iba a la escuela, no había centros
y era muy exclusiva la educación por las circunstancias históricas que se vivían. Dice Preciado que en algún momento de esa muy temprana carrera de su relación con los libros, con el conocimiento, pues se ve truncada por la guerra cristera y sus secuelas. Entonces, esa especie de orfandad, esa especie de ruptura, esa especie de carencia es compartida por ambos. Pero no solamente eso, yo quiero agregar que también es compartido lo que sigue, es decir, a pesar de que no había una educación formal, ellos siguieron formándose por su propia cuenta de manera un tanto autodidacta, ¿no? Y en los libros que él cursó en esos 4 años, él recuerda con mucho cariño y como ejemplo de literatura clausular, prosas de breve medida sintáctica, como él las llamaba, aquellos cuentos, fábulas, pasajes de libros famosos que venían en los libros de lectura para la escuela, que se llamaba El Jardín de los Niños de Ross, María Luisa Ross, que si uno pulsa la computadora, sí aparece la señora, y por cierto, muy bonita, muy bien presentada. Y él declara que esos cuentos de María Luisa Ross, ¿estoy correcto? Sí, ¿verdad? Sirvieron como base fundamental para que él, en primer lugar, entre los 8 y los 13 años se los aprendiera de memoria. Otro libro también de la misma escala de libros de lectura para niños fue El Iris, de don Atenógenes Pérez y Soto, que es un maestro veracruzano. En la familia de Arriola sí había una formación religiosa importante, pero también una formación científica, una formación intelectual, pues muy considerable, muy destacada, y Arriola pues creció viendo estas, digamos, tendencias y esta forma de proceder, relacionarse con el conocimiento como algo natural, como algo de todos los días, ¿no? Entonces, pues en Ciudad Guzmán, todo este tipo de anécdotas nos dicen que en Ciudad Guzmán había pues un terreno muy fértil para el conocimiento, para la cultura, para la ciencia, que a veces se contrapone con la idea romántica de que Arriola casi de manera espontánea sale de la nada, cuando en realidad hay mucho, tanto en la familia como en la sociedad, que contribuyen a la formación de este futuro escritor, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que no bastaba, que no haya sido suficiente con tener una cualidad innata, sino simple y sencillamente, si tú te pones a leer con detenimiento un cuento de Arriola, cualquiera que tú leas, y vas sacando nota del autor al que tú haces referencia, te das cuenta que en cada cuentito o cada ficción de Arriola hay referencia a 5, 10, 20 autores consagrados, y autores que no has leído, que es más, que ni siquiera sabes quiénes son. Y seguramente sus tíos, que eran personas de la iglesia, su padre, que veía en Juan José una oportunidad de desarrollo académico, le ayudaron a tomar esta educación de manera informal. Entonces la familia fue esencial para la formación de Juan José Arriola. Si mi padre nunca nos daba el menor fastidio, porque mi padre no nos leía todas las noches, no estaba de vena, pero de pronto tomaba un libro de Gaspar Núñez de Arce o de nuestro Manuel Gutiérrez Nájera, y de pronto dábamos con unos párrafos del Quijote. Mi padre tuvo la sabiduría de no ponernos a leer el Quijote, y para ser más claro ahora, no nos puso a leer libro alguno, pero nos leía fragmentos. Tuvimos la fortuna de tener un papá muy comprensivo en esa forma de ver en los niños el interés que despertaba por obtener conocimientos. Conmigo
Con mi padre tuve una relación muy bonita, muy hermosa. Era la más pequeña y por ayudarle en la casa a distraerme un poquito, a él le gustaba mucho platicarme. Me enseñó a escribir a máquina, aunque sea así todavía con puros dedos. Me ponía que hiciera planas para que mejorara la letra. Luego me platicaba de sus vivencias de niño, los recuerdos que él tenía. Él fue de una familia de 19 hermanos, él fue el más pequeño. Entonces tuvo la fortuna, porque realmente es una fortuna cuando a uno le toca compartir la vida con personas de su misma sangre, con personas de su familia, que además le tienen paciencia y le platican o le explican lo que uno todavía no comprende. Procuraba que tuviéramos libros que nos enseñaran y que nos descubrieran conforme con la edad que teníamos el mundo como era realmente. Mi papá también tenía la curiosidad, cuando leía el periódico, de todas las noticias que él veía que eran importantes y que sobre todo nos abrían a nosotros algo de lo amplio que es el mundo. Nos leía fragmentos que él le parecían, pues, que los podíamos escuchar. Entonces don Felipe en su casa llegaba con el periódico debajo del brazo y anunciaba, ha pasado esto, ha pasado, y daba a leerles a su familia, ¿verdad? Y sí había en su casa ese motor que generaba la energía suficiente para realizar pues, las primeras incursiones en el terreno de la literatura. Era un admirador nato de los grandes poetas modernistas. Don Felipe, sus hermanos, sus tíos, yo creo que sí, era una casa de gente con cultura. Pero fue una infancia muy rica en recibir enseñanzas, en tener vivencias de diferente clase, comentarios hechos por diferente persona, y veía uno también la forma tan diferente de narrar un suceso en boca de otra persona. Y yo decía, caramba, pues sí, es que cada quien dice las cosas como más le gusta. Y eso ha de ser. La cuestión en esencia es que no cambia el contenido. Mi vida es inconcebible porque desde niño estuve rodeado por seres humanos que tenían la capacidad de comunicarse entre sí. Entonces mi niñez y todo el tiempo, mi adolescencia, era escuchar pláticas relativas a puras cosas interesantes que tuvieran un fondo, un propósito. En mi casa puedo decirle que no había las conversaciones vanas, eso se llegaba nomás entre los juegos de los niños, pero los grandes procuraban siempre, sobre todo si había niños por ahí, que fueran conversaciones, si bien dichas las palabras, también bien hechas las frases, para que nos fuera despertando el gusto por el ritmo en sí que tiene nuestra lengua. Yo creo que todo eso nos despertó un gusto por leer, por escuchar leer, porque hay muchísimas personas que no les atrae escuchar leer. Y a nosotros todos, desde chiquitos, nos enseñaron a poner atención en lo que se leía. Cuando Don Quijote va medio a quitarse algo de lo que trae, le queda un chaleco como este, pero de metal. Entonces pide permiso de quitárselo y de lavarse las manos, cosa que a mí me impresiona y me sigue impresionando.
porque la mesa de don Diego era una buena mesa. Y luego ya desde entonces, cómo este hombre lleva a su casa a comer a un hombre que se ha hallado por el camino y que se da cuenta de que va vestido de armadura. Y cuando le dice al joven, que por cierto, si ustedes recuerdan, escribe versos, mientras don Quijote se asea un poquito para sentarse a la mesa, don Diego le pregunta al chico, ¿qué te parece el personaje? Y entonces él contesta, es un entreverado loco con intervalos de lúcida inteligencia. El entreverado loco lleno de momentos, de resplandores, de razón, de lúcida inteligencia. Y eso del entreverado loco ha sido uno de los motivos, y cuando leo la frase perfecta, digo, no hay una frase más extraordinaria en el Quijote porque parece hecha ahorita. Se comentaban, por ejemplo, las aventuras de Don Quijote de la Mancha, y yo veía cómo disfrutaban de aquellas partes, capítulos del Quijote. Claro que yo no lo entendía todo, pero veía yo que debía ser algo muy agradable de escuchar y sobre todo muy, muy importante como libro. Entonces oí leer el Quijote, a veces escuchaba, a veces seguro me distraía y ya no seguía. ¿Cómo decirles a ustedes lo que fue la aventura aventurosa de que en un libro de lectura escolar viniera un pasaje del caballero del verde Gabán? Había esa biblioteca que estaba, usted identifica el portal de Sandoval, es el que está frente a la parroquia, sí. Así que ya dando vuelta es para ir a la calle esta de Juan N. González, se llamaba, ahora es Lázaro Cárdenas. Cuando yo era niña se llamaba Calle de la Montaña. Digo, ay, cómo son malos, les debían de haber dejado Calle de la Montaña. Qué bonito. Y sale usted, si sale del portal de Sandoval, pues luego se ve que, pues sí, la montaña, ahora llena de casas, pero antes era una hermosa montaña verde y rocas. Era muy hermoso. En mi casa les gustaba mucho a mis hermanas la poesía. Mi hermana la mayor escribía, fue quien enseñó y quien ayudó a Juan José a que despertara en él el gusto por la literatura. No porque yo fuera un niño ya borgiano, desde los 4, 6, 8 años, 10 y 12, porque a los 12 ya debo de considerarme y decirles a ustedes que era un lector no solo abundante, sino que comenzaba a ser experto gracias a mi hermana mayor, que gozaba como cosas como esta. Y es de por aquí. Ángel Mudo cuenta la manera que tuvo de preparar un gazpacho andaluz para 24 personas. A mi hermana eso le deslumbraba. Un gazpacho andaluz para 24 personas. Y Ángel Mudo cuenta la manera que tuvo. Resulta que la encargada de la biblioteca Mauro Velasco era mi hermana mayor, Elena Arreola. Ella era la encargada. Aquí tengo su título cuando terminó en la academia, que cursó taquimecanografía. Aquí tengo su título. A los 14 años se recibió. Y curiosamente, a mí también me tocó que como mi madre no aceptaba que siguiéramos en la escuela, porque no le gustaba que saliéramos mucho a la calle, creía que la mejor formación era la que podíamos recibir en el hogar, sobre todo las mujeres, e íbamos siempre encaminadas a la cocina y a la costura. Cuando nosotros nos quedábamos sin escuela,
Mi padre nos llevaba a trabajar al campo. No les cuento qué labores desempeñábamos realmente y cómo cuidábamos becerros y vacas, y lo mismo borregos, y sobre todo los caballos, alimentarlos, picar la alfalfa, bueno, trabajo. Un día, por orden de mi madre, yo andaba haciendo algo que no me gustaba, porque sí nos gustaba trabajar, pero ya desde entonces se decía estas labores. Eso que mi madre a mi hermano y a mí nos diera una escoba, está bien que se la diera a mis hermanas mayores, que es claro que se las daba, y ahí así muy en serio. Y ponerlo a uno a barrer. Y un día que andaba yo barriendo, tal vez lo hice rítmicamente, de pronto flotó en mi alma, en mi ser, en mi conciencia, algo que fui inmediatamente a decirle a mi hermano. Y me dijo, eso es un verso, o son unos versos. Eres poeta, Juan José. No Juan José, Juan, porque yo había no escrito, sino pensado esto. Mirad al buen sultán contemplando las currucas, compungido y derrotado por el ejército alemán. Ese es mi primer encuentro con la poesía. Ya personalmente, el hecho de que dijera sultán y compungido y derrotado por el ejército alemán, a mi hermano pues lo dejó sin habla. Conforme iba creciendo su talento literario, su gusto por leer, cosa que llegó un momento a perturbar a su mamá y a sus hermanos, que lo veían con recelo. Decían, a ver, aquí toda la familia trabaja. Y entonces tienes que asumir tu papel dentro de la familia. O vas a participar en la panadería, en la dulcería, o vas a hacer tal o cuales trabajos. Porque era mal visto que un joven se la pasara leyendo. Fíjate qué contradicciones. Generacionalmente hablando, el que te vieran leyendo era sinónimo de vagancia, ¿no? De ocio, pero un ocio mal entendido, ¿no? Te decían, oye, ponte a hacer algo de provecho. O simplemente, si un maestro te veía leyendo, yo, por ejemplo, una vez una regañada que me paran porque estaba leyendo a Darwin, ni siquiera una novela, estaba leyendo El origen de las especies en horas de mi guardia. Y bueno, pues ya sabrás la regañada que me puso, ¿no? No interfería nada con lo que yo tenía que hacer, pero para él decía, usted tiene que estar leyendo en estos momentos la fisiopatología de todo esto y esto. Entonces, sus primeros libros de lectura son ya de manera inmediata grandes autores, pero representados en pasajes de sus obras clásicas. Por ejemplo, yo recuerdo como un encanto en el Iris de don Atenógenes Pérez y Soto, El barco que vuelve, de Rodó. Es bellísima. Es una prosa de 2 paginitas, porque precisamente eran de breve medida sintáctica para no cansar a los muchachos. Entonces, ahí está ya una pista, donde Juan José, vamos diciéndolo de manera figurada, pisa la primera escala de esa escala de Habacuc hacia sus lecturas. Un contacto para un niño de 3er año de primaria con grandes escritores, que diríamos clásicos, hasta llegando a autores que en esa época eran los de vanguardia, como Giovanni Papini. Eso iba. Y a veces venían textos de Charles Baudelaire o poemas. Ajá, tu papá era eso, ¿no? De América, pues estaba José Enrique Rodó, estaba Rubén Darío, José Martí. Todo el pensamiento literario, intelectual de América Latina aparecía ya en estos libros para niños. Juan José Arreola haya tenido aquí la oportunidad de leer a Giovanni Papini, a estos autores clásicos, ¿no? Franceses, españoles y todo, tú dices, bueno, ¿cómo en un pueblo tan lejano, cómo vino a dar esos libros aquí? ¿Cómo vinieron a dar esos libros? ¿Cómo en Zapotlán del Grande, en 1930, podría tener
a su alcance, un niño Arriola de 12 años, estos libros. Que uno dice, pues no, es posible. Incluso probablemente en Guadalajara era difícil que un niño de esa edad en ese momento pudiera tener esos libros. Nos deja muy claro que Arriola no fue producto de la generación espontánea, ¿no? No es una especie de geniecillo que sale de la nada y se forma en este pueblo de salvajes y se transforma en una institución literaria. Había una vida cultural en Zapotlán, había personas que habían apostado por la cultura zapotlense. Dentro de ellas, algunos parientes de Arriola también trajeron a la ciudad los principales avances científicos, culturales y literarios, ciertamente. En la biblioteca de don Alfredo Velasco, con los libros que están en esa biblioteca fabulosa de don Alfredo Velasco, donde Juan José inicia sus primeros acercamientos a estos grandes autores de la época, Papini, Duhamel sobre todo, Kafka, Baudelaire, porque don Alfredo Velasco era un obseso por la obra de Baudelaire. Decíamos Carlos Baudelaire, de pronto mi padre o mi tío se dice Baudelaire. Y hubo un tío, porque la tía me había regalado una historia de literatura universal de Juneman. Y entonces abajo venía una pronunciación aproximada en castellano, que se decía Chateaubriand, o se decía La Rochefoucauld, y no La Rochefoucauld. Y es así, la lee en francés Juan José, o se la lee don Alfredo. Y es donde Baudelaire también entra en el, vamos comparando a Juan José como una ciudad, como una ciudadela, en el ánima rerum de Juan José. Todos esos escritores y se quedan ahí para siempre, porque de ellos toma esquemas, modelos. ¿Quiénes eran estos dos hombres, no? ¿Quién era Alfredo Velasco? ¿Quién era Guillermo Jiménez? Habría que preguntarnos también ellos cómo se formaron, porque Guillermo Jiménez estaba en Europa fungiendo como diplomático cultural y también era zapotlense, ¿no? Entonces, a mí sí me interesaría saber cuáles fueron los criterios o la formación que ellos dos tuvieron antes de conjugar esta biblioteca, que era una especie de, yo diría, una esperanza, un intento de hacer que la vida zapotlense cultural floreciera. Don Alfredo Velasco es un señor que aquí tuvo una influencia grande y ayudaba, sobre todo que es un benefactor verdadero de la población. Él nació en Tecalitlán, pero toda su vida vivió aquí. Uno de los hombres más cultos que ha habido en Ciudad Guzmán, en la medida que hablaba francés, inglés, alemán, italiano, creo que un poco portugués. Su vida eran los libros, su amor por los libros, por la literatura y por ayudar, si veía, daba clases de español y de literatura. En secundaria, cuando nada más logramos tener secundaria. Después, cuando hubo prepa, pues ya también iba a dar clases de español, pero era muy reducido aquí el campo. Fue un árbol que creció tanto, que logró cubrir con su sombra la cultura de la ciudad para beneficio. Y me refiero a Alfredo Velasco Cisneros, que sin duda alguna la inquietud que él siempre tuvo por el ambiente cultural, aunado a la gran fortuna que él heredó de su padre, el notario Mauro Velasco, fueron elementos con los cuales él pudo fortalecer y estimular la cultura en la ciudad, a partir de apostarle a jóvenes que en esa época tenían también sus propias inquietudes y empezarlos a estimular y a relacionarlos en ambientes fuera de esta geografía, fuera de este estadio de montañas, para que pudieran crecer y a partir de ese crecimiento poder poner muy en alto el buen nombre de la ciudad. Tienes las cualidades, tienes capacidades, pero además tuviste los libros, ¿no? Tuviste quien te proporcionara ese material y que además parece que no era un material proporcionado solamente a él, como que era natural
la familia, ¿no? Lo de los poemas, lo de leer fábulas, etcétera, cuentos. Pero sí, Arriola es un caso especial, independientemente de su genialidad, de su capacidad. La pregunta es, ¿de dónde se hacía de estos libros, no? Hasta los 12 años más o menos sabemos, lo dicen de memoria y olvido, de los 12 a los 23 es ya un poco más enigmático. ¿Cómo hacía Arriola para hacerse llegar de estos libros? Aquí entramos a la cuarta etapa de la formación de Arriola lector, porque don Alfredo tuvo, y yo la llegué a visitar, siendo yo adolescente, la mejor biblioteca del sur de Jalisco, incluido todo el sur. Y yo creo que solo en Colima, me imagino, habría alguna biblioteca en la universidad, desde luego en el seminario también. Es cuando uno piensa que la respuesta podría ser la biblioteca de don Alfredo Velasco, ¿no? Entonces Juan José empieza a visitar a don Alfredo. Y don Alfredo, como buen argonauta, descubre para pronto el talento de ese muchacho, enfermizo, delgadito, que iba allí con él y que hacían probablemente lecturas compartidas. Y decía, mira, vamos leyendo esto y te presto este libro. Y ahí empieza a leer a Papini, estamos hablando ya de Juan José, primero en italiano, porque Juan José tenía ese gen en su cerebro, como su familia, de tener una proclividad cerebral para los idiomas. Su oreja y el pabellón de su oreja, fíjense como una curiosidad en las orejas de todos los grandes escritores. Son como los emperadores incaicos del Inca, del Tahuantinsuyo, orejones, y con un pabellón muy amplio que les facilita, ¿sí?, la captación de los sonidos convertidos en traducción desde ya en otros idiomas. Y hay que recordar que él y el otro escritor notable que está en proceso de revaloración y estudio de su obra, Guillermo Jiménez, los dos eran contemporáneos y tenían una gran amistad. Había dos jóvenes intelectuales que habían sobresalido muy ampliamente y muy álgidamente por sus buenas aplicaciones, en este caso en el seminario de la ciudad. Uno de estos niños era justamente Alfredo Velasco. Pero Alfredo Velasco tenía el defecto, digamos, iba a ser muy señalado porque era hijo del entonces presidente municipal de la ciudad. Entonces, el otro niño era Guillermo Jiménez, o joven. Y entonces le encomiendan la tarea a Guillermo Jiménez. Al parecer, la elocuencia de Guillermo Jiménez en torno a este personaje lo cautivó. Y entonces, a manera de agradecimiento, le dice, joven, tú necesitas prepararte mucho mejor. Es increíble que en una provincia, en un pueblo provincial como Ciudad Guzmán, tú destaques de esta manera. Me interesa que te prepares. Y entonces lo que hace Guillermo Jiménez, aprovechándose también de las buenas influencias de su padre, digo padre porque finalmente el padre biológico no lo conocemos, él fue educado por su abuelo materno, el licenciado Jesús Próspero Jiménez, que también era notario de la ciudad. Con las buenas influencias de ese señor, con la buena postura que tuvo frente a Venustiano Carranza y con la buena ayuda que también le dio seguramente Mauro Velasco, por las buenas relaciones que él tenía también, hacen que él busque esta línea, esta vía a París a través de Zapotlán y se ubica primero en Guadalajara, posteriormente en México y posteriormente en apoyar las diligencias plenipotenciarias de las embajadas mexicanas en Europa. Este señor Guillermo Jiménez él fue cónsul de México en París y por allá estuvo en varias ocasiones. Era un señor muy culto, yo sí lo conocí. No charlar así, sino
me decían, el señor que va a pasar ahorita es don Guillermo Jiménez, porque él vivía siempre en México, pero venía como 2 veces al año. Lo bueno de esas personas es que no se olvidan del terruño y por eso hasta los que éramos niños pequeños pudimos conocerlos. Como escritor, desde muy joven Guillermo Jiménez estaba tocado por la gracia de ciertos escritores franceses finiseculares, sobre todo del 19, aquí ya nos vamos fines de 1890, como Jules Renard, por ejemplo, o el célebre Anatole France, u otros posteriores que a esa generación marcaron mucho, y Arreola también los leyó. Y esta interacción con esos intelectuales y la cercanía que él siempre mantuvo con Alfredo Velasco a través de las cartas, hacen entonces que Guillermo Jiménez desde Europa le empiece a prodigar de información sobre, por ejemplo, qué elementos modernistas estaban empezando a imperar sobre la literatura, que era lo que más interesaba a ellos dos. Bueno, yo pienso que Juan José Arreola le devolvió a don Alfredo Velasco con creces la flor de su amistad. En ese soneto hermoso que él compuso, estoy hablando de Juan José, al patio de la casa de Juan José. Y ese prólogo que él se dignó a hacerlo, me lo dejó debajo de la puerta, por debajo de la puerta aquí, cosa rarísima en Juan José. Me lo dejó debajo de la puerta cuando llevamos el libro de don Alfredo Velasco, con lo que pudimos rescatar, con lo que yo pude rescatar de su escritorio, de su poesía, de su prosa, para llevarla por primera vez a la imprenta de don José Vera por la calle de Analco. Hacer un libro que curiosamente es un libro muy bello, muy pulcro, porque creo que no hay ninguna falta ortotipográfica. Recuerdo incluso el papel es grano de pólvora, un papel muy fino, una tipografía de primera, y que creo que Juan José expresa hacia don Alfredo su gratitud, su amor amoroso como amigo, como discípulo, en ese prólogo, cuando lo declara el hombre más humilde de Zapotlán, pero también el hombre más sabio. A mí me parece que la genialidad de Arreola consiste en haber tomado estas oportunidades y haber conseguido lo que hizo con su obra, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene cercanía con los libros, pero no todos hacen con los libros lo que Arreola consiguió. Entonces, a mí me gusta la presencia de autores como Juan José Arreola, como Guillermo Jiménez en Zapotlán, porque a mí me da la sensación de continuidad. Hay una vida cultural que empezó en el siglo XIX o principios del XX, la continúa Juan José Arreola y habrá que ver cómo va a estar a partir del siglo XXI. Todo esto tiene que ver con esa formación. La biblioteca de don Alfredo empieza a formarse Arreola en la gran literatura, porque ahí ya no solo es leer un texto breve de Papini del libro de Gog, que tanto amó Juan José Arreola. Sí, claro. Cuando le preguntaban, decía, no, pues el libro que a mí realmente me alentó y me dio mucho como lectura fue Gog. Yo conocí el Gog original de Juan José que le había prestado don Alfredo. Las solapas eran los que le llamaba la atención. Era la época en que los libros se cubrían con algo que se llamaba camisa y la solapa traía una especie de sinopsis, de síntesis, pero muy bien hecha. Y son en esas solapas donde Juan José empieza a inclinarse como preferencia por los textos breves. Miren, si me dan permiso y su auditorio, cosa que no se usa, voy a recurrir a este libro que me patrocinó Juan José en la medida que se dignó amablemente corregirlo, en donde él hace una declaración
que dice, estamos hablando de los textos y de autores como fuente en la obra de Juan José. Y dice, otra fuente son los textos abreviados en las tapas y solapas de los libros que cayeron en mis manos, está hablando Juan José, entre 1933 y 1934, a partir de Gog de Papini, para culminar en la historia universal de la infamia, pasando por el diario de un aspirante a santo que me dio impulso y esquemas sintácticos y psíquicos para mi primer relato cotidiano. Hizo el bien mientras vivió. Termina de hablar de Juan José. Apuntito que yo le tomé. Él mismo declara cómo Papini funciona a partir de Gog y ya tipográficamente en las solapas de Gog, como un motor que echa a andar, como una relojería, en donde los relojes de Juan José empiezan a marcar las horas de su vocación de escritor. Pero muy buenos recuerdos sí tengo de Juan José, muchos. Era un hermano que daba gusto escucharlo platicar. No se cansaba uno. Era para él tan fácil platicar. Nomás el tema es lo único, que encontrar un tema de que tomarse, y casi siempre lo encontraba muy a la mano, y de ahí ya tejía todas las telarañas. Y la conversación ya no volvía a pertenecerle a nadie más que a él. Pero a mí pues me gustaba mucho escucharlo, y a todos mis hermanos teníamos un especial cariño.